Vida Viva con Lucho Arenas Jr. y María Elena Sarmiento. Vida Viva. Y vamos con las palmitas arriba, dice: yo soy Lucho Arenas y aquí vengo a cantar y a contar unos chistes que usted va a disfrutar. Si tiene algún problema, yo se lo haré olvidar. Y yo soy Lucho Arenas. Yo soy Lucho Arenas y aquí vengo a cantar y a contar unos chistes que usted va a disfrutar. Si tiene algún problema, yo se lo haré olvidar. ¡Este es Vida Viva! ¿Cómo están, chiquillos? ¿Cómo están, Marielena? Qué gusto saludarte. Luchito, Qué buena. verte. Disfrutando de este verano 2020. Sí, Qué lindo. rico. Chubaca, saludos también por Star Wars, que está de moda. Está de moda. Oye, saludos a mi amiga María Elena nuevamente, a toda la gente en su casa, a toda la gente de la zona, a la gente de Puchuncaví, a la gente de Valparaíso, de Isla de Pascua, de Punta Arenas, de la Antártida, de todo Chile y sus alrededores. ¿Cómo estás, María Elena? Muy bien, sobre todo saludos a nuestros queridísimos amigos de Puerto Montt, Por de supuesto. Puerto Varas, de Yanquihue, que nos escriben, les dicen que les encanta nuestro programa, así Y que de estamos Punta Arenas súper también, ¿no? felices. Sí, pues. Sí, por todos Bueno, lados. y hablamos de Argentina también, Sí, pues. nuestra querida amiga Isaura Fernández, te mandamos un cariñosísimo saludo. Vivi también de Concepción, hoy gente maravillosa que nos escribe. Claro, como la amiga dice: hola, ¿cómo está Laurita? No, dígame Laura. Sí, por aquí me Oye, sí. Ese es un chiste weón que se me ocurrió recién. Oye, saludos, sí, verdad, saludos a Argentina, a toda la gente que nos ve por allá. Y que quién sabe, a lo mejor nos están viendo en Perú, que nos están viendo en Bolivia, nos están viendo Claro. a través de YouTube y todas las líneas, de todas las redes sociales. Nos Porque le pueden hemos estar dicho a viendo. nuestros amigos que pueden, después que termina el programa, 1 o 2 días después, yo subo el programa a YouTube y lo pueden buscar Vida Viva, capítulo 1, capítulo 2 y así, para que se vuelvan a entretener y vuelvan a aprender. Sí, Porque pues. hemos hablado muchas cosas Muchas ya. cosas. Este es el programa número 8. Número 8, sí, vamos Llevamos avanzado la cosa. 2 meses. Sí, pero 2 todas las meses. redes sociales nos siguen también. Ahí yo tengo un amigo que es narcotraficante, fíjate. ¿Ah, sí? pues nos sigue en Instagram. Claro, claro. Incluso los cabros chicos, cuando los quieren asustar, les dicen que nos sigan por Facebook. ¡Qué fome! Ya. No, pero igual, seguimos con todo el ánimo, con todas las ganas, a través también, por supuesto, de Cable BTR, acá Sí. también en la zona, ¿verdad? Muy bien. Sí, pues Señal Canal 5, 78. gracias a todos los televidentes de Canal 5 de Puerto Montt. Y también un saludo muy, muy cariñoso a nuestro director, el señor Ernesto Rojas, a quien le agradecemos su trabajo, su edición y todo el esfuerzo que él hace. Usted no lo ven, pero él es una persona muy importante Sí, para nosotros. sobre todo cuando deja de beber y se dedica a trabajar. Es increíble cuando él funciona sin alcohol. Es increíble, una persona espectacular. Muy bonito, sí. Realmente hemos hecho un equipo, ¿verdad? Sí, cada uno con sus dones. Exactamente, porque hay gente que nace sin dones y otros que no nacen con dones. Sí. Sí, porque son reflexiones semánticas. Porque hay uno que somos, por ejemplo, que somos libres, otro Ya. dice que otros somos esclavos y otros sonamos. ¿Cuántos sonamos? Sonamos, pues sí, pues. Sí, hay muchas cosas que se pueden hacer. A mí me gustan mucho los chistes Los semánticos. juegos de palabras. Un chiste sí. semántico, ¿sabes? La Ya. semántica es lo que tiene que ver con los juegos de palabras. ¿Ah? Entonces un tipo llegó a un restaurante. ¿Ya? A propósito de toda esta frutita, entonces le dice: oiga señor, le dice, ¿tiene guindas con gelatina? No, le dice, pero tengo papayas con Y. Ese es un chiste muy inteligente. Bueno, me Muy gustó. inteligente, muy Me gustó inteligente. tu chiste. Igual que los chinos que vinieron a trabajar a Chile, eran unos chinos que trabajaban en minería. ¿Ya? Sí, pues mineros los chinos. Pues. Mineros a Chile, porque Chile, el norte de Chile tiene mucha minería. Muchos minerales, Claro, hermosos, y llegaron tan piedras, desubicados los chinos, fíjate, no, más desubicados los chilenos que los chinos. Sí, porque los chinos dijeron: nosotros queremos malaquita. Sí, pues y la llevaron al pasapoga. Ah, sí, pues
ahí encontraron minas, seguro. Sí, ahí sí, pues experto en eso. Así que ustedes pueden ver que el ánimo, nosotros siempre tenemos el ánimo, pero súper a flor de piel y con todas las pilas puestas para hacer nuestro programa Vida Viva, aquí para todos ustedes. Ay, y como dice la Mariana, hoy día vamos a hablar de los dones. Dones. Mira, qué buen tema. Sí, pues vamos a hablar de nuestras fortalezas. Y obviamente, por consecuencia, tenemos que hablar de las debilidades, que son las que tenemos que fortalecer para tener los dones, ¿no? ¿Nada que ver? Wrong, equivocado, todo mal. Listo. Ya. Tiramos la Justamente cadena. eso es de lo que no hay que hablar. No, por eso ya, no. Ya, a ver, explícame, corrígeme eso, sí, porque yo tengo que corregir. Yo interpreto lo que la gente piensa en la casa. Claro, lo que pasa es que la gente siempre piensa que ya, yo tengo esta debilidad y la tengo que corregir y sufre con eso. Es cierto que todos tenemos que ir cambiando, pero la misma vida te va poniendo las pruebas para que uno se vaya perfeccionando y uno vaya corrigiendo sus debilidades. Aquí lo que vamos a hablar es de trabajar con nuestras fortalezas. Porque si trabajamos con nuestra fortaleza es fácil, es entretenido, hacemos lo que nos gusta y expresamos nuestros dones. Las personas que trabajan con sus fortalezas y sus dones son personas carismáticas. A ver, ¿y nos podrías explicar tú textualmente qué significa un don? Sí, señor. Es su papá tipo, sí, pues, que no significa el padrino. ¿Qué no le gusta la salchicha? Don significa regalo. Primero quiero hablar de lo que significa la palabra carisma. Carisma significa... Un regalo caro. Viene del griego. Un don caro. Claro, viene del griego carisma con K, que significa regalo de los dioses. ¿Eso significa carisma? Una persona carismática, como nuestro querido amigo Luchito Arenas, es una persona que ha recibido un regalo de los dioses. ¿Ves? Mira qué lindo. Y todos nosotros tenemos regalos que los dioses nos han dado, que la divinidad nos ha dado. Y como es algo tan natural, a veces a la gente le cuesta expresarlo. O cree que eso es algo que todo el mundo lo tiene. Claro, que es la papa. Sí. ¡Qué bonito! El humor, por ejemplo, es un don, es un regalo. Sí, un don sí, es un sí. regalo. Cada ser humano trae un don. ¿Sabías tú que la palabra me dijeron a mí, yo no sé, pero me dijeron una vez que la palabra humor en sánscrito significa Dios? Mira, por supuesto que sí, para que veas que es un regalo divino. Sí, claro, lo tengo súper claro. Entonces las personas que tienen buen humor de verdad están conectadas con esta vibración elevada que hablábamos anteriormente en el programa anterior y están conectadas con Dios, en la fuente donde uno realmente obtiene lo mejor de lo inmaterial para traerlo acá, porque nuestra misión es traer acá y expresar nuestros dones. Entonces, carisma quiere decir Regalo de los dioses. y un don. Es un regalo, significa lo mismo. Ah, son como sinónimos, pero Son parecidos. espiritualmente hablando. Sí, son Mira parecidos. qué bonito, sí, porque la gente habla de los dones y cree que es como tener habilidades. Claro. Y resulta que a lo mejor no es tan así, pues. Es algo que tú, con lo que tú naces. Por eso, la habilidad la puedes cultivar, pero el don se nace, no se hace. Se nace. Eso, Se nace. Eso es bien importante porque hay que saberlo detectar desde que los niños son pequeños. claro. Por eso hay que estimularlos también cuando manifiestan algún tipo de inquietud. Claro, yo tengo un hijo, por ejemplo, pianista. Extraordinario. Sí, y yo no sabía que él tenía ese don. Cuando ella me contó dije, no te creo. No te creo. No te creo, dijo el chino. No, espectacular, toca precioso. Sí, toca muy bonito, pero vinimos a enterarnos de esto a los 15 años. Cuando el papá de un compañero de curso le regaló un teclado que el hijo no usaba. Y esto y ponerse a tocar fue lo mismo, yo no podía creer. No te puedo creer, así. Claro, así fue. Porque a veces los papás no nos damos cuenta. Pero él no lo manifestó nunca que quería un teclado, que le regalaran un Tampoco, teclado. no. A lo mejor no sabía tampoco. Tampoco. Mira. Pero siempre la vida se arregla para, si tú Claro, tienes un don, claro. te va a llegar Lo va a de demostrar. alguna manera, porque esto fue, la gente dice, es casualidad o es magia. No, no. Es la vida que está dándote la oportunidad para que tú puedas ejercer tu don. Y además de mostrárselo al resto de la gente, al mundo en general, Claro. porque por algo te lo hago. Y fíjate que la gente que tiene dones a veces se resiste a expresarlo, pero por razones que no son las correctas. Por ejemplo, dice, ya, pero si soy músico, voy a ser súper pobre. Entonces son conceptos que son añejos. ¿Sí? Hoy día no tiene, cuando tú tienes un don, luego lo vas acompañando con responsabilidad, con talento, por Compromiso supuesto, también. con tu compromiso.
muy bien, con disciplina. Y no solamente porque puede que la gente piense que esto se refiere al arte, que es como más visible, el mismo deporte, un futbolista como un Messi, como Maradona, como Alexis Sánchez, son dones, gallos que son extremadamente buenos para la pelota. Y no solamente ese tipo de cosas, porque yo tengo un ejemplo muy claro, donde una vez yo conocí a una niña que cocinaba maravilloso. Y la niña quería estudiar para ser chef. ¿Ya? Y la mamá le decía, yo no quiero una cocinera en mi familia. Claro. Y la bajaba, porque como que considera, porque claro, la sartén y toda llena, negra, con moho, que la cuestión, que una cocinera, que el aceite, que la mancha, que la salsa de tomate y todo. Y resulta que no, po. De repente un chef internacional puede ser una eminencia. Es una estupenda profesión. Claro que sí, pues, y puede llegar a ser una eminencia con un don tremendo de cocinar cosas realmente maravillosas. Sí. Entonces hay que saber interpretar la cuestión. Claro, claro. Es maravilloso cuando las personas tienen un don y lo expresan, también ellos dan su propio regalo al mundo. Sí, pues para eso tienen que saber cultivar el don, para entregárselo al mundo, porque por algo te lo dan, ¿no? Sí. En mi caso yo tengo el don de poder cantar y de poder contar anécdotas, chistes, y yo he tratado de sacarle el máximo de provecho y le debo todo lo que tengo a eso. Claro. Y a mis padres, por supuesto, y a mi tatita de Dios. A mí me gusta, por ejemplo, estudiar. Sí, pues. Porque, y como estudio, en verdad, y aprendo cosas, digo, bueno, ¿y qué pasaría si yo empiezo a transmitir las cosas que yo estudio? El don de la comunicación, tenía una memoria de elefante. Y me di cuenta que era fácil para mí transformar conceptos que son muy difíciles y entregarlos de manera sencilla. Exacto. Y eso es un don. Obvio. Pero que uno no sabe que lo tiene o no se da cuenta que es un don. Uno cree que es una característica. No, y el memorizar la memoria, los conceptos, los nombres, fechas, todas esas cosas, eso tampoco lo tiene cualquiera. Claro, y así con cada uno de los seres humanos. Sí. Cuando uno trabaja desde su fortaleza, realmente es muy feliz. Porque hace lo que estás destinado a hacer. Bueno, es lo que decimos todos, que no toda la gente tiene la fortuna y la dicha de poder vivir de lo que le gusta. Claro, pero no es así porque la misma sociedad o el sistema te castiga de alguna manera si tú expresas tu don. Claro. Entonces hay gente que tiene el don de la observación fina. Por ejemplo, de observar una situación y sacar una conclusión distinta a la que otras personas sacan. Claro. ¿Sí? Claro. Hay un libro extraordinario, se llama Freakonomics, de un señor que joven, tiene como 40 años, que observa, y es economista. Se llama Freakonomics. Freakonomics, porque freak, de loco, claro. Porque tiene otra perspectiva loco, totalmente distinta. Entonces, él veía a una persona en la calle pidiendo limosna. Entonces lo observa un rato y pasa y dice, ese hombre tiene un reloj de $50 en su mano. Y entonces empieza a sacar conclusiones, que a lo mejor no está tan pobre, hay algo detrás de eso. ¿Por qué tiene un reloj tan caro? ¿Sí? Entonces, en lo que los demás pasan. En lo que, claro, los demás ven la apariencia, ven el resto, pero esa persona es hábil en detectar, por ejemplo, las cosas que los demás no pueden ver. Claro. Eso es un don. Sí. No es una profesión. La gente confunde a veces la fortaleza o los dones con la profesión o con lo que tiene que hacer. Si a mí me gustan los perros, los gatos, no tengo por qué ser veterinario. Entonces eso es algo que de repente a los niños también los confunden, porque si a un niño le gusta la naturaleza, eso no significa que se va a dedicar necesariamente a eso, solo le gusta y disfruta de la naturaleza. Yo puntualizaba más que nada en el caso, por ejemplo, de los futbolistas. Sí. Que tienen el don de jugar bien a la pelota y tienen la fortuna de poder trabajar y vivir de eso. Claro. Entonces cada vez que Alexis sale a trabajar, disfruta de su don y es feliz. Por supuesto, eso es lo que ocurre con la gente que trabajan con sus fortalezas. Imagínate si nosotros nos pusiéramos a hablar de las debilidades, ¿no es cierto?, de él o de cualquiera. Claro. Con eso nosotros no vamos a llegar a ninguna parte. Esas son cosas que uno va puliendo en la medida que puede, pero donde uno tiene que poner acento y mucho trabajo es en desarrollar sus fortalezas, sus dones. Yo creo que los consejos mayores deben ir en este caso, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, a las personas, a la familia, a los papás. Sí. Para que puntualicen en los dones que pueden tener sus hijos, porque detectarlos cuando ya están viejos y no haberlos podido usufructuar o haberles sacado provecho debe ser lo más frustrante que hay. Imagínate que un gallo a los 60 años descubre que eres un tremendo poeta. Sí.
Sí. Sería terrible, o sea, ¿cachai? Sería como, no sé. Y a lo mejor le destrozaron todos los poemas cuando eres chico. Claro, nunca lo pescaron, no lo botaron los papeles, qué sé yo, no lo dejaron nunca decirlo en público. Claro, o se rieron de él. Se burlaron, claro. Que esa es otra cosa. A veces es algo que tú traes como algo natural, ¿verdad? Entonces, si se ríen de ti, de una expresión que es algo natural, entonces después tú lo vas a esconder y no vas a querer expresar o mostrar este regalo de Dios, este regalo que te da la naturaleza, la vida, como tú quieras llamar. Tiene mucho que ver con la incultura eso también, ¿eh? Por ejemplo, el niño había un niñito, no me recuerdo el nombre ahora, pero que era mapuche y que recitaba, pero era muy efusivo para recitar y escribía unos poemas preciosos. Y mucha gente se reía de él porque encontraban que era un personaje que era un niño chico agrandado. Y no, Claro. pues era un cabro chico que tenía un tremendo talento y un don tremendo para escribir poemas y recitaba así toda la cuestión pronunciada y todos y se burlaban de él y al final desapareció. Claro. Nunca más se supo de él. Claro. Y fue bien conocido, salió en televisión, en Sábado Gigante, bien seguido. Sí, de hace varios años. Sí, era chiquitito, era un niñito. Sí. Era un niñito. Y se burlaban mucho de él. Ese que es lo que llaman hoy día bullying. Claro, sí. El problema, mira, la misma gente que se ríe. ¿Te acuerdas que la otra vez hablamos de la gente que está en este primer nivel de conciencia que... El que no sirve para nada. El que no sirve para nada, es justamente los que se ríen de los niños. O los que se ríen de los que son diferentes. Pero esas mismas personas que se ríen de lo que son diferentes, porque son rebeldes, porque son distintos, cuando esas personas después en el tiempo ascienden, les dicen que son visionarios. Entonces cambian el concepto, adjetivo, el concepto claro. por, oye, rebelde, estúpido, ridículo, por después es un visionario y lo admiran. Las mismas personas para que lo sacarse el atacaron. pillo, obvio. Claro. Claro. Eso se da mucho también en los bailarines, que ¿Ya? a veces tienen otra tendencia sexual y también los critican, se mofan de ellos, se burlan de ellos y resulta que después cuando logran cultivar su talento, su don, terminan siendo tremendos bailarines, tremendos Sí. coreógrafos internacionalmente conocidos, muy respetados y admirados, y ahí después como que ya sigue mi hijo y ahí lo acepto, ¿cachai? Claro, porque ya entra en la categoría de aquellos sobresalientes. Exacto, sí, pues ahí le entra el orgullo. Recién. Claro, pues. Sí, Sí, y pues. eso pasa en muchos niveles. Claro, y para la gente que Sí. tiene el don es tremendamente doloroso, es muy triste. Sí. No se sienten porque- apoyados. Claro. Entonces mira lo importante que es cuando la gente expresa su don. A veces, por ejemplo, las personas tienen el don del habla. Claro. ¿Sí? Hablan bien, se expresan bien, da gusto escuchar a personas que hablan bien. El don de la comunicación, no todo el mundo lo tiene. Sí. Eso es un don, eso es una fortaleza. Entonces, nuestros dones y nuestras fortalezas se transforman después en nuestras profesiones o en las actividades que hacemos. Claro. Eso sería como lo ideal para todos. Claro, porque son exitosos y son felices en cierta forma, ¿no? Porque cuando tú tienes un don que estás ejercitando, tú estás en el camino del ser. Como este caso del futbolista que estábamos conversando, Claro. ¿verdad? Es su ser completo el que está jugando a la pelota, ¿sí? Sánchez. Es su ser que pone ahí entero en lo que le gusta, en su don, en lo que hace. Claro. ¿Y cómo se dice ser al revés? Res. Los demás siguen el camino de las vacas. ¿Sigues el camino del Claro. ser o el camino de la res? Claro. Son mala leche. ¡Claro! No pasa nada con ellos. Oye, pero Sí, ¿qué sería pues, simpático sí. de repente hacer el ejercicio de poder averiguar o poder distinguir cuáles son dones, cuáles son habilidades, cuáles son aptitudes, ¿cachai? Porque, por ejemplo, me nació la duda porque se me puso inmediatamente, por ejemplo, un niño que tenga la facilidad de hablar idiomas. Sí, ¿Eso es un don, es una aptitud o es una habilidad? Porque se supone que los idiomas son adquiridos. pero hay facilidad, más facilidad o menos, depende del... Si tú tienes desarrollado, por ejemplo, el cerebro, el área del lenguaje, que es el área de Broca, entonces vas a tener facilidad para aprender distintos idiomas. Vas a Ya. tener facilidad para expresarte. Correcto. Y para la comunicación. Sí, pues. Pero también puedes tener desarrollado el área matemática. Y entonces, en ese caso, tus habilidades serían matemáticas. Claro, claro. O científicas también. Entonces, Claro.
Por ejemplo, lo que más común se da, digamos, es la habilidad musical en los chicos que de repente a los 5 años ya tocan piano, tocan conciertos grandes. Sí. Hay otros que cantan, que tienen hoy en día, les llaman voces de ángeles, porque tienen una habilidad, una afinación increíble para cantar, oído absoluto, y se dan cuenta desde chiquititos. Sí. Y después cuando van creciendo, obviamente se cultiva eso y terminan siendo grandes estrellas de la música y del arte. Pero también está, por ejemplo, Matías González, ¿cachai? La habilidad para los ejercicios, que llevan súper atleta, y en todos lados saca medallas de oro y todo el cuento, porque el gallo es seco para eso, o sea, no le cuesta nada. Pero además, yo hago así, me canso una calamidad. Increíble. Pero los dones se ejercitan. Sí. Sí, no basta solamente con tenerlos, hay que expresarlos y hay que ejercitarlos, pero para eso también tiene que haber una familia que te dé la oportunidad para hacerlo. El caso, por ejemplo, del Chino Río. Correcto. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces la familia, por ejemplo, lo puso a estudiar en un colegio especial, de tal manera que no tuviera que asistir o perder más tiempo asistiendo a muchísimas horas en el colegio cuando eran horas que tenía que dedicar al deporte mientras era joven. Entonces tenía profesores particulares, una escuela especial para deportistas. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando una persona descubre el don de un hijo, pero no tiene los recursos que tenía la familia del Chino Río? Y no pueden, digamos, mandarlo a torneos extranjeros y todo, y lamentablemente se va diluyendo y hasta ahí no más llega. Pero hoy día existe una cosa maravillosa que se llama Internet. ¿Ya? Y muchos niños se han descubierto sus dones a través de Internet. El mismo Justin Bieber, por ejemplo, que cantaba, se descubrió por sus Internet. Canciones, la mamá le publicaba las canciones. Claro. Entonces, si lo importante es que tenga un apoyo en la familia, que la familia se dé cuenta. Ahora había un caso, por ejemplo, la escritora de Harry Potter. Sí. Ella, nadie le dijo que podía escribir, pero su mejor forma de darse cuenta que tenía talento para eso era que ella le contaba el cuento a su hijo y se quedaba dormido. Sí, pues, ella le leía Harry Potter a su hijo disfrutaba y se quedaba dormido, y ahí descubrió que era bueno el cuento. Ya, y por eso escribió Harry Potter, y mira lo que ha sido, digamos, en el tiempo, ella, la autora creadora de Harry Potter. J.K. Rowling, además, ella era licenciada en lenguaje. Entonces, ella estudió muchísimo en la universidad. Entonces, una cosa es que tú tengas un don, ¿sí? Que a la vez es una fortaleza, porque es algo en lo que tú ya traes, digamos, camino adelantado. Claro. Pero para dominarlo tú tienes que hacer un trabajo. Entonces, si tú pierdes tiempo dedicándote a corregir tus debilidades, no vas a poder invertir ese tiempo en dedicárselas a tus fortalezas. Eso es lo que yo quiero que la gente comprenda, que es bueno trabajar desde las fortalezas que uno tiene. Para eso uno debe pensar, ¿para qué soy bueno? ¿Para qué soy buena? Y no es una profesión. Es, por ejemplo, uno dice, soy buena para hablar, soy buena para conversar, soy buena para escuchar. ¿No te fijas que no es una profesión? No, por supuesto que no. Sino que es una característica de la persona con la que usualmente le gusta manifestarse. Me gusta escuchar a la gente, me gusta poner atención, y de repente empiezo a descubrir patrones, por ejemplo, en los comportamientos humanos. Y eso puede derivar el día de mañana a la psicología, recién allá al final en una profesión. En esa o en otra, puede ser periodista grados, o qué sé ¿verdad?, de yo. dones manifestados en las personas. Sí. Por eso es que existen las escuelas para superdotados, por ejemplo, y que tienen dones, pero que están bastante más avanzados de lo que es el don de cualquier persona normal. Porque no todas las personas están en el mismo punto de evolución. Eso es interesante. Sí, hay almas más antiguas aquí en la Tierra conviviendo con almas nuevas al mismo tiempo. Por eso tienen distintos niveles de comprensión. O sea, podría ser que un cabro chico que a los 3 años ya toca una sinfonía, a lo mejor viniera con un grado de preparación anterior, ya habiendo tocado piano, y por eso le resulta tan fácil. Yo creo que sí, si tú crees en la reencarnación, yo creo que esa puede ser una explicación. Puede haber otras también, pero a mí me gusta esa. Sí, porque es como la que más suena, digamos. Sí. Porque sobre todo es así. Y esos son casos especiales, ¿no es cierto? Hemos mencionado deportistas, músicos, gente que se dedica a la cocina de una manera extraordinaria. A la danza. A la danza, al arte en general. A la pintura. Pero en la casa, ¿verdad? En la familia de todos nosotros tenemos un don. Y cada uno, si tiene la oportunidad de ejercerlo, va
a enriquecer mucho la experiencia de esa familia. Por ejemplo, mi marido tiene un gran don para observar a otros. Y cuando a veces yo me pierdo o necesito algún consejo, es al primero que recurro siempre. Le digo, oye, mira, me pasa esto. Ah, me dice, pero yo ya lo observé. Y me empieza a decir un montón de cosas que yo no había observado. Eso es porque él tiene esta capacidad de observar. Claro. Ese es un don. ¿Sí? Sí, pues. Y entonces, ¿cómo aprendió esto él? De su conexión con la naturaleza. Claro. De una u otra manera llega a él, digamos, Sí. la comprensión de la capacidad que tiene. Y él dice que la misma naturaleza de alguna manera le transmite lo que él sabe. Y eso es lo mismo que pasa en el campo. La gente observando es como ve el tiempo adecuado para las cosechas o qué tipos de semillas son adecuadas, Cuando salga a cuáles llover y no. todas esas cosas. Claro, porque la gente está observando. Eso también es un don. Sí, pues, es una comunicación. tremenda fortaleza. Aquí en el sur, especialmente, tenemos mucha gente llena de dones. Pueden leer la naturaleza, pueden leer el clima. Ahora, hay mucha gente que dice que los dones son hereditarios. En mi Algunos caso, yo puedo dar fe de que yo, por ejemplo, saqué lo mejor de mi mamá y lo mejor de mi papá. ¿Ya? Porque mi mamá era cantante en idiomas, qué sé yo, crooner, y mi papá era músico, creador de los caporales, humorista musical. Ya. Y yo tengo de las dos cosas. Qué lindo. O sea, lo mejor de mi mamá en términos musicales, armónico y melódico, y la mejor parte de mi papá en términos humorísticos, musicales y creativos. Qué bonito, qué Y lindo. soy hijo único. Podríamos hacer este ejercicio, invitar a las personas en la casa para que ellos vean qué es lo mejor de mi mamá, qué es lo mejor de mi papá y qué cosas buenas yo saqué de los dos. Exacto, porque también pensaba yo que debe ser terrible, por ejemplo, para un hijo o hija cuyos dos papás cantan el descueve y ella no achunta a ni una nota. ¿En qué irá que no heredan esas cosas, esos dones? Que no les llegan, porque yo que canto, digo, debe ser terrible para alguien que quiere cantar, que le encanta la música, no poder hacerlo. Qué cosa más terrible. Bueno, hay mucha gente que le gusta la música, pero la disfruta de otra manera. Sí, pues, pero hay gente Pero a que mí le me gusta gustaría cantar. disfrutar, por ejemplo, una canción de Los Caporales. ¿Una canción de los caporales? Sí, señor. A mí me gusta, mira, todo lo que tiene que ver con el arte me gusta. Ya, Sí, a porque tengo ver. amigos que también les gusta mucho el arte. Entonces hay un amigo que le dijo, compadre, ¿a ti te gusta la pintura? Sí, le dijo, pero el segundo tarro no estiga. Ya, De verdad, escuchemos. tenía una que en especial, que es una canción que a mí también me gusta mucho, que decía así, mira. La canción que es difícil, no es fácil. Pero es una canción bonita, ya la cantamos hace unos programas atrás, pero para que la gente la practique. ¿Ya? La canción del paquelerito me queda muy bien y la puedo entonar, porque con el paquelerito se nota muy poco el defecto vocal. Muchas veces el paquelerito me lo han confundido con el tilerito A, porque dicen que el paquelerito tiene un parecido al tilerito A. Tilirín, tilirirín, tilirín, 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 tilirín. ¿Viste? No es fácil esa canción de cantar, pero es una herencia, un don que traigo yo de mi papá. Así que vamos a una pequeña pausa cortita y ya volvemos cantando el paquelerito. La canción del paquelerito, poquito a poquito van a musitar. Cuando aprendan el paquelerito, con todo entusiasmo lo van a cantar. Las solteras del paquelerito le dan al marido el tilerito A, y por culpa del paquelerito yo creo que pronto me voy a casar. No tiene conchita. Y esta es una canción que le vamos a dedicar a toda la gente que en este verano del 2020 se le ocurre por casualidad venir a veranear para estos lados, acá a esta hermosa zona, se vienen en tren y cantan la locomotora pitea, pitea, mientras los vagones menean, menean, menean la colita con esta canción. Ya falta poquito para la estación, la locomotora pitea, pitea, mientras los vagones menean, menean, menean la colita con esta canción. Ya vamos llegando a Puerto Montt. Ya llegamos, qué rico, llegamos, sí, estamos de vuelta ya aquí en este verano 2020 hablando de los dones, qué manera de ver dones en la vida. Y esos dones, a mí me encantan los dones, macho, y me gustan las salchichas también. Y los pijamas. Y los cuidados, sí.
Hoy hablando y dando tips como siempre sobre lo que tiene que ver con los dones que son los regalos, los carismas de Dios, cosa más linda, que hermosa, los que podemos tener la dicha de poder reconocer y haber usufructado de estos dones. Maravilloso. Sí, sí, ahora hay personas, por ejemplo, porque hemos hablado de artistas, ¿verdad? De futbolistas, en fin, gente dedicada al arte, pero en la casa todo el mundo también desarrolla un arte y tiene sus dones. Por ejemplo, las personas que se dedican a cuidar a la gente mayor. También, pues. A los abuelitos. Sí, pues. Sí, a las abuelitas. Por eso se habla de dones, porque cuidan a don Raúl, a don Pedro, a don Juanito. Sí. A don Ernesto. Sí, pues a mí también me gusta el arte. Por ejemplo, yo me he dedicado más de 30 años a mi arte. Sí, pues. ¿Qué es el humor? ¿Qué es el humor? El humor y la música. Y la música, pues, sí. Y la música. Qué bonito. Por ejemplo, las enfermeras. ¿Sí? Con ese corazón tan extraordinario que tienen, qué nobles que son, cómo cuidan a la gente con tanto cariño. A mí me da asco la sangre, por ejemplo. Yo no los malos olores. No como ni prieta, claro. No puedo. No sirvo para eso, o sea, es una cuestión de vocación total. Pero ahí tienes un don, pues, y una fortaleza. ¿Cuál? Eso, pues, el ser capaz de trabajar con personas. Ah, ella sí, ¿verdad? claro. Sí. Y ¿cómo se llama? Sin morir en el intento, porque sí, de verdad que es muy difícil. Ahora las personas dicen, no, pero si eso yo lo hago sin ningún problema. Claro. Pero no se da cuenta que ese es un don extraordinario. Sí, pues. Por eso, ahora, uno no es chica y dice, ya, mi sueño es ser una enfermera. No, uno hace acciones cuando es pequeño. Por ejemplo, el hecho de ser atento con una persona mayor, de ser atento con un adulto, de ser amable, de preocuparse. Hay niñitas generalmente que desde chiquititas cuidan a las muñecas. Y las tapan y las examinan y cosas así. Después, cuando están grandes, desarrollan un instinto igual cuando a las mamás o a los hermanos les duele la cabeza, están resfriados, los atienden. Entonces se nota como una vocación de servicio, que tienen como el gen ahí de preocuparse, el talento para poder preocuparse y atender a los demás. El altruismo, ¿cachai? Sí, pues. A mí me regalaban tacitas. ¿Sí? Y se me queman hasta la ensalada, así que eso no es lo mío. La cocina no es lo mío. No, yo creo que no, Pero ahí tiene, por ejemplo, lo que decíamos delante, ¿no? Me hubieran regalado un mecano, por ejemplo. Eso me hubiera gustado. Claro que sí. Pues. Hay dones, la estética. Sí, el don de la estética que hoy en día, ¿para qué te digo? Tiene una relevancia tremenda. Este año 2020, donde supuestamente la gente va a la playa, las mujeres se lucen con tremendos cuerpos, con el fitness, la gente que tiene habilidades para los ejercicios, que tiene el deporte, el modelaje, el sex appeal, el maquillaje, los peluqueros. O sea, es toda una puesta en escena que se lleva a la práctica justamente cuando los perros ladran en la playa, ahí frente en el sol. Pero ese es el don de guardar. Sí, pues. ¿Ves? Claro. Hasta la naturaleza existe también. Sí, de guardar esto. Sí, pues. Porque te permite, wow. Oye, otra cosa que ha salido hace poco que me encanta, las uñas. Las personas que hacen las uñas. Sí. Claro. Oye, pero hay un arte ahí, hay una cosa maravillosa. Y uno dice, pero ¿cómo una persona a lo mejor puede vivir de hacer las uñas? Y claro que puede. Por supuesto que es una actividad maravillosa. Se complementa con peluquería o con maquillaje. Tengo una amiga que es compañera de mi hijo que estudió agronomía y ella también va a Estados Unidos y compra maquillaje. ¿Sí? Le encanta maquillar. Bueno, la cuestión de la uña viene de hace años atrás, ¿sí? Porque aquí se hacía el festival de la uña. Con Enrique Manuel. Enrique Manuel, claro. Entonces, sígueme, camarita amiga. Sígueme, camarita amiga, así como, wow, cholombos y quitar tizona, esa poncho lindo, ¿eh? Sí, pues, no, sí, todas estas cosas, inclusive a mí me gustaría hacer un ejercicio porque toco a la gente que se pusiera a pensar en dones curiosos. ¿Ya? A ver, por ejemplo, ¿se te ocurre a ti un personaje mundialmente conocido pero por dones curiosos? Ah, no sé. Por ejemplo, Houdini. Ah, sí, pues, Houdini claro. era un gran escapista, se escapaba de todos lados, o sea, no lo podíais tener guardado. Para mí que yo creo que al papá se le rompió el preservativo, por eso le puso Houdini, porque se escapó desde que nació. ¿Ah? Claro. Tenéis, por ejemplo, el caso Bruce Lee. Sí. Un gran artista marcial que fue sobresaliente de la media. Usain Bolt. También. El hombre más veloz del mundo. Entonces empieza a buscar, a puntualizar, y no hay muchos.
Claro, es que son casos especiales porque estamos hablando de gente que viene con algo, que tiene todas las posibilidades de ejercitarlo, como estábamos hablando del Chino Ríos, por ejemplo, ¿verdad? Que tuvo la posibilidad también porque sus padres le proporcionaron una escuela donde él pudiera tener la concentración necesaria para poder hacer lo que tenía que hacer. Y que respondió a la expectativa, además. Por supuesto. Hay muchos que los papás los apoyan y al final de cuentas, por A, B o C motivo, quedan en el camino y no... Sí, por eso no es suficiente con tener el don. Hay que ejercitarlo, hay que tener disciplina, hay que ser responsable. No es solo el talento. Responsabilidad, disciplina, las dos cosas. Y eso es éxito seguro. Entonces es muy importante que las personas descubran sus dones porque se van a transformar en el tiempo en sus fortalezas y van a caminar con sus fortalezas y eso va a ser muy fácil. Van a poder llevar una vida con pasión. Esa es otra cosa que es importante determinar. Cuando uno tiene un don, lo ejercita con pasión. Por ejemplo, el don de las ventas. ¿Sí? Del comercio. Es un don. Hay gente que te encanta cómo te vende algo. Sí, ¿sí? No, son muy buenos. Te da gusto comprarle. En Argentina, por ejemplo, son súper buenos vendedores. ¿Sí? Te gusta, tú vas a todas las tiendas, te atienden súper bien, lo traen en la sangre. También se dice así, un don es algo que se trae en la sangre. Bueno, de hecho a nosotros los chilenos nos ha llamado mucho la atención, ponte tú, de nuestros hermanos venezolanos que son tan cordiales para atenderte. Sí. ¿Cachai? Y eso hace que tú les compres cosas, que tú cuando vas a comer les des una buena propina, cuando vas a comprarte ropa te compras más porque son muy gentiles. Sí. Te atienden con una educación extraordinaria. Claro, sí, te agasajan y te hacen sentir como... Sí. Te emociona, te emociona, Fabiola. Claro, sí. entonces al final de cuentas... Qué lindo ha sido eso, tener esa experiencia de recibir gente que aporte con ese don maravilloso, ¿verdad? De la amabilidad. La amabilidad, la gentileza. La amabilidad. Ese es otro don. Sí, bueno. Entonces, no hay que pensar en los dones como si fueran profesiones. Hay que pensar en los dones como características que tienen las personas que deciden ejercer. Y deciden ejercer porque hay un apoyo de la familia, apoyo de la pareja. Eso también es importante. Las parejas ideales de repente también tienen dones que los hacen complementarse unos a otros. Sí. Solo por separado no resulta. Pero cuando están juntos son admirables, porque a veces tienen años de trayectoria como pareja y no pelean nunca. Sí. Y llegan a lograr cosas importantísimas a nivel familiar, los hijos son bien criados, tienen un hogar constituido. Es una cuestión que uno ha sacado de otro planeta esta cuestión. Claro, es que ellos entienden que el amor es algo que hay que trabajar. ¿Sí? Tengo un tío que estuvo muchísimos años casado, 70 años casado. 70 años. Un matrimonio maravilloso en Curacautín, admirado por todo el mundo. Los hijos son personas extraordinarias también. Y así, ahora, eso no significa que no haya conflictos en la familia. No, todo tiene que ver. Porque en todas las familias existen y a veces, por ejemplo, incluso pueden ser de distintas tendencias políticas. Por ejemplo, no sé en qué parte escuché yo que para que haya éxito tiene que haber un fracaso. Sí, pues, ¿dónde fue que lo escuché? Claro. Qué importante. Bueno, entonces son personas que trabajan con sus fortalezas. Por ejemplo, la paciencia. ¿Sí? Porque en el matrimonio hay que tener paciencia y también humildad, porque no siempre es bueno tener la razón. No, yo creo que no, porque eso se llama testarudez. Claro. Pero no agacha nunca la cabeza y no pierde. Aunque tenga la razón, uno dice, vale la pena. Voy a hacer sentir mal a esta otra persona, la voy a dejar en ridículo, o ¿para qué? ¿Para demostrar que yo soy superior? Sí, ¿sí? Eso es verdad. No vale la pena. Al final se convierte en ternura. Claro. Claro, que uno al final termina abrazando a tu pareja y le hace un cariñito nomás. Ya estás equivocado, pero yo no me sé. Sí, claro, ¿para qué pelear por eso? Pero eso ocurre en la medida que va pasando el tiempo. Uno efectivamente, en la mayoría de los casos, cuando los matrimonios son bien avenidos, naturalmente se va adquiriendo más paciencia, como un don también. El matrimonio enseña esos dones. Sí, y también pasa, por ejemplo, en las parejas artísticas. A ver, pues ahí tengo algunas observaciones. Explícame cómo quieres decir. Porque las parejas artísticas, por ejemplo, Pimpinela. Ah, ya entiendo. ¿Sí? Ya. Entonces tienes esas parejas que funcionan así. Juntas. Separadas no. Y separadas no funcionan. Claro, como el indio con el flaco, los Dinamita Show. Por ejemplo. Flaco Gaviña, pero hubiera sido mejor si hubiera ido con el indio.
Claro. Mi papá, Oscar Bonano, también. También con la pareja que, sí, pues, que tuvo tantos años. Sí, pues más de 50 años juntos. ¡Wow! Así que cuando a mí me dicen, ¿usted dijo los caporales? No, de uno nomás, porque los dos nunca pasó nada. Claro, eso es muy bonito, eso es una cosa que es curioso también, porque uno dice, oye, ¿cómo es posible que ellos separados no puedan reeditar la gracia y el don que tienen? Sin embargo, juntos se complementan y ahí funciona. Sí, porque se hacen esos vínculos maravillosos que ocurren como casos excepcionales. Pero es porque ellos también, como personas, si tú lo piensas bien, aparte de su talento, tienen que haber tenido ellos algunas características que les hacían comprender al otro y complementarse. Claro, claro. No enojarse, ¿verdad? No enojarse por tonteras. Lo mismo que en el matrimonio. Sí, El trabajo es súper parecido también. Claro. Cuando se forman buenos equipos de trabajo donde cada uno pone su fortaleza. Y sobre todo, existe en los trabajos un sistema que se llama tormenta de ideas. Brainstorming. Sí, claro, eso se usa en la televisión también. Entonces tú te sientas ahí a exponer ideas sobre la mesa. Tirar a la parrilla, que sea la estupidez más grande, tiene la gracia que nadie se va a reír, nadie se va a burlar. No. Entonces tú vas tirando ideas, ¿verdad? Que pones sobre la mesa y de repente en esa conversación va a surgir lo que todos están de acuerdo en realizar. No hay nada mejor que tirar sobre la mesa. Porque esas ideas se sacan cosas muy importantes, de repente se le saca mucho provecho a esas cosas. Sí, vos sí, eso es un gran talento. Pero tremendo, hay que tener muchos dones para tirar y sí, voy, claro. Resistencia, humildad. Por si no resulta, agacharle la cabeza, ¿no? Sí, pues sí, claro que sí. Hay gente, por ejemplo, que tiene el don de escuchar a otros. Hay gente que tiene el don de la generosidad. Sí. ¿Sí? Otra cosa que también a mí me llama la atención y me encanta tiene que ver con el poder de observar y sacar conclusiones de lo que tú estás observando. Por ejemplo, mi marido, que ha trabajado mucho con animales, todo lo que hace, observa la naturaleza, lo lleva a la casa. Y tú te estás riendo porque sí lo aplica. Con los animales que hay en la casa. Pero tanta experiencia observando animales claro. en la casa se sí, lleva. Entonces sabe cómo tratar, efectivamente. Y de repente él me habla, mira, me dice, a veces hay personas dominantes igual que la naturaleza, entonces hace mucha relación entre la persona y la naturaleza. Claro, los ejemplos. Y él comprende a través de su observación allí cómo actúan las personas. Observando los animales, observando la naturaleza. Pero si la naturaleza es sabia, ¿no? Claro. Claro. Y, por ejemplo, la gente que conoce las estaciones, la gente que sabe el momento preciso para cosechar, para plantar, son personas que tienen un don de observar. O las personas que tienen el don de encontrar agua. Por ejemplo, toman una varita, ¿verdad? Y encuentran agua. Tienen un magnetismo por dentro que les hace conectar con el agua. Como la radiestesia. Sí, la radiestesia. Claro, claro. Y en el sur hay mucha gente que hace radiestesia, sí, son extremadamente talentosos. Entonces mira eso, por ejemplo, cómo se puede transformar en una profesión, agarrar un palito. Sí. Se puede transformar en una profesión. Es una profesión, imagínate, ¿eh? Claro. La media profesión. Sí, pues claro. El don de agarrar bien el palito. Agarrar bien el palito, no cualquiera. Claro. No cualquiera lo hace. No, pues si hay tantas cosas. Mira, la misma gente, yo creo que también es un don. La gente que canaliza. Ya, explícame eso, a ver. La gente que canaliza, que de repente tiene la habilidad o el don de anticiparte en los hechos. O ver algunos registros akáshicos en las otras personas y decir y solucionarle a veces problemas espirituales profundos a ciertas personas con la habilidad o el don que tienen de poder ver más allá. ¿Y cómo sabes tú que esa no es la habilidad de saber engrupir a otros? También lo sé, o sea, también se nota, pero es que cuando tú no conoces a alguien y llega una persona que te da una información, ni siquiera una cuestión que tenga que ver contigo relacionada directamente, pero sí te induce a la medida que tú debes tomar. Entonces uno como que queda para adentro, se queda pensando, dice, ¿y cómo supo? ¿Cómo me puedo decir esto? Y eso es lo que corresponde hacer. Porque uno muchas veces se autoengrupa y quiere hacer cosas y no hace la que realmente es la que tiene que hacer, pues hacerle eso. Y espera que otros le digan esa cosa. Pero cuando no se lo dicen y le dicen la que es, que me ha pasado muchas veces con ella a mí, que me dice aunque no te guste, y uno lo hace. Esa weá es un don.
¿Sí o no? Esto. Claro, bueno, ¿cuánto hay de observación o de conocimiento también detrás de ese don? Mucho. ¿Sí? Porque es algo que se ejercita. Sí, pues ahora no hay universidades para ejercitar eso, no hay como institutos para ir a hacer eso, porque los que generalmente hacen eso en institutos y cosas así, podrían ser considerados chantas porque hay tanto que prolifera en eso, pero basta que una persona con sabiduría y con cierto don de ver más allá, te dice 2, 3 cosas nomás y que hay con la boca. Sí. ¿Cierto? Sí, pues, Sí, hay personas así, Así, pues. que van desarrollando su sabiduría a través del ejercicio de su fortaleza. Claro. Yo tengo un amigo que hace terapias. ¿Así? Sí, hace terapias él llama de conexión o también de regresión. ¿Lo conozco? Sí, señor. Ay. También amigo tuyo. Gasú. Oye, Gasú. Un Mira, saludo para Gasú. es una persona tan extraordinaria, se llama Raúl Castro por si acaso. Ale Gasú. Porque él tiene esta habilidad de observar, ¿verdad? De preguntar. Y un sistema a través del cual, que él mismo ha desarrollado, logra conectar a las personas con su ser interno. Y a través de esa conexión obtener información. Y él va notando y va guiando a las personas, no es hipnosis, nada. Pero es un talento que yo no le he visto a nadie más. Sí, yo no conozco a nadie que lo haga. Sí, y ahí, por ejemplo, ahí sí yo creo, porque veo que es una persona que estudia, que se prepara, que sabe mucho, que sabe guiar, y que las personas entonces además sienten confianza para poder tratarse ¿Por con qué no él. nos invitamos un día? ¿Te gustaría? Ya, Sería invitémoslo un entretenido, día, se lo traerlo para acá, presentamos a las Gasú. personas. ¿Te Viva, viva. Lo vamos a invitar, de todas Sí, maneras sí, lo vamos sí, a invitar, sí. porque Muy interesante. es una persona muy interesante para conocer y naturalmente disfrutar de su talento. Eso todo. Entonces, este era, por ejemplo, una persona que se dedicaba al dibujo técnico, ¿sí? Y mira lo que pasa un día, él me contaba que pensaba, voy a vivir toda mi vida haciendo esto. Él tenía un talento y un don para dibujar, ¿verdad? Pero no era suficiente para él, porque nosotros somos seres multidimensionales, por lo tanto podemos tener muchos talentos distintos. Expliquémosle a la gente Sí. de aquí, de Puerto Montt, de Huantelauquén, de todo, ¿a qué se refiere usted con que somos seres multidimensionales? Seres multidimensionales. Bueno, somos seres que tenemos muchas capacidades en distintos niveles. Entonces, él tenía el nivel de su ejercicio cotidiano, pero además tenía una sensación espiritual que no podía definir. ¿Qué era? Pero se hacía esta pregunta y él decía, ¿voy a continuar el resto de mi vida haciendo esto? Y dice que un día llega a su oficina y frente a su oficina se desplegó un cartel grande que estaban poniendo ahí de la película Corazón Valiente. ¿Ya? Y entonces él fue a ver la película Corazón Valiente y encontró que eso es lo que él deseaba hacer. No sabía cómo, qué forma le iba a dar, pero él decidió que iba a ser una persona de corazón valiente para hacer algo distinto. Con el apoyo de su familia, de su señora, hay que decirlo, él dejó su trabajo y se puso a aprender técnicas de conexión, en fin, con terapeutas muy conocidos en ese tiempo. Y al principio le costó mucho cambiar. Sí, porque tenía entradas fijas, porque es la tranquilidad que tú tienes, claro, la el estado de estabilidad, confort y todo. que a fin de mes tú tienes tu plata, tus imposiciones, y esto era un riesgo súper grande. Entonces él, con el apoyo de su señora, ¿verdad?, comienza a hacer estos ejercicios con las personas y se dio cuenta que los profesores los llamaban a él para que les solucionara a ellos los problemas. Entonces dijo, aquí hay algo que yo puedo explorar, porque era extraordinariamente talentoso. Entonces no solamente tenía el don del dibujo, sino que además tenía este don que yo no sé ni siquiera qué nombre ponerle. Ese don de hacer que las personas encuentren respuestas. Mira qué lindo. Ojalá todos pudiéramos tener a una persona así cerca. Sí, ¿eh? Claro. Ahora, las personas de repente que ejercen sus dones y sus fortalezas también tienen debilidades. Por supuesto. Y como las personas suelen juzgar muy rápidamente, dicen, pero es que esta persona es así o asado, me cae mal o es pesado o no sé qué, y entonces quiere decir que toda su persona está mal. Y no es así, po. Si todos tenemos fortalezas y todos tenemos debilidades. Por supuesto. Entonces uno,
cuando trabaja con otros, trabaje también con la fortaleza de los otros en la oficina, con la fortaleza para que es bueno. A lo mejor la persona que hace el kuchen no es buena para vender o viceversa. La persona que vende no es buena para hacer kuchen. Claro. Pero se pueden hacer estas alianzas en los trabajos, en los emprendimientos también, por cierto. Bueno, también se da en la música que hay gente que es buena para componer, pero no así para interpretar. Claro. Y ahí se complementa muy bien con un buen intérprete, porque Sí. esa dupla es insuperable. Sí. ¿Cierto? Sí. Oye, qué bonito, ¿eh? Hoy sí podríamos invitarlo a él acá, porque en realidad son pocas las personas que hacen lo que tú dices, ¿eh? Lo que hace él. Por ejemplo, también tenemos otra persona que vamos a invitar. Yo creo que va a ser nuestro primer invitado, ¿sí? Cuando ya estemos un poquito más de pantalón largo. Me gustaría a mí invitar a una persona que es como el ave fénix, que yo lo vi renacer de la ceniza. Cuando lo conocí así era como bien hippieento, así, loco. Y era una persona que tú podías ver el potencial que tenía adentro, que era trabajador, que era disciplinado, solo andaba medio perdido nomás un poco en la vida. Pero en el momento que él empieza a ejercer su don de venta, su don de saber hablar con las personas, de convencerlas, de proporcionarles lo que necesitan, se transformó en un empresario exitosísimo. Sí, que se llama Gerardo Celedón. También me gustaría tenerlo acá. Sí. Vamos a ir invitando a algunas personas muy interesantes, porque es bueno también saber las historias de las personas. Retroalimentarnos también, Sí, si nosotros claro. no tenemos toda la verdad absoluta. Obviamente hay gente que nos puede aportar a nosotros y por lo tanto a ustedes también. Sí, ¿Verdad que sí? es súper lindo ver esas historias porque son estimulantes. Además, lo bueno es que no son historias de personas lejanas, sino que son personas como nosotros, comunes y corrientes, que han encontrado una vía a través del desarrollo de sus dones y de sus fortalezas. Han convertido sus dones en sus fortalezas. Y por lo tanto han decidido seguir el camino del ser, donde yo primero soy feliz, después hago las cosas que deseo hacer para finalmente tener las cosas que deseo tener. Al contrario, dijimos que lo contrario de ser es res, que es vivir la vida al revés, donde yo quiero tener cosas primero para después hacer otras cosas para finalmente tratar de ser feliz. La mayoría de la gente, de las personas, viven la vida de la res, la vida de la vaca. ¿Sí? Claro. Y nosotros estamos acá haciendo otra cosa, estamos indicando que si usted cambia algunas cosas va a poder vivir la vida desde el ser, porque cuando uno vive la vida desde el ser, ejercita sus talentos, desarrolla sus fortalezas, se transforma en una persona extraordinariamente feliz y todo el universo está feliz con uno porque uno ejerce sus dones, sus regalos, el regalo de los dioses, el carisma. Qué bonito eso, oye. Y la verdad de las cosas es que a lo mejor hay mucha gente que no se ha dado cuenta que tiene un don. Entonces, nosotros tenemos redes sociales que siempre están saliendo abajo, ahí usted está mirando. Entonces, no dude de repente, atrévase, escríbanos, mándenos su caso. Si quiere alguna duda específica o si tiene alguna persona de la cual usted sospecha que tiene un don especial y no sabe cómo abordarla o cómo decírselo, no duden en llamarnos a escribirlo. Claro. Y nosotros lo podemos hacer y lo podemos causar. Y quién sabe si descubrimos una tremenda persona, un tremendo ser que está ahí dormido. Claro, ¿verdad? y le podemos ayudar. A hacer una vida viva. qué buena! Me encanta, y me como estamos de encanta. vacaciones, Buena idea. yo les voy a dedicar una canción justamente de vaca, de la res. ¿Ah? No, esta canción es así justamente para todos los que están veraneando y Ya. que van a empezar a veranear. Y dice así, a ver si me acompañáis con las palmitas con todo, dice. Es una canción de verano, ¿ah? Esta es de verano. dice. Ya. Viva el verano, ano, viva el mar, mar, viva la playa, el río, el campo y la ciudad. Viva el verano, ano, viva el mar, mar, viva las vacaciones para ir a pasear. Qué rico es el verano para ir a carretear. Me fui con mi mochila a la orilla del mar y conocí una chica que tenía una moto y de tanto montarla así me quedó el pelo. Viva el verano, ano, viva el mar, mar, viva las vacaciones para ir a pasear. Viva el verano, ano, viva el mar, mar, viva la playa, el río, el campo y la ciudad. ¡Ya! ¡Nos vemos, chiquillos! ¡Viva, viva! ¡Chao! 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 ¡Qué buena! Chao, chicos.